Buenos días con todos. Vamos a hacer la última clase del curso de reumatología. Es el tema de vasculitis IgA o lo que anteriormente se conocía como púrpura de Henoch-Schönlein. Como han visto, varios de los nombres han cambiado en el tiempo, desde el 2012, cuando el consenso de Chapel Hill cambió los epónimos hacia otras terminologías, basándose básicamente en la histología, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Wegener ahora es granulomatosis con poleitis. Church-Strauss es granulomatosis eosinofílica. La púrpura de Henoch-Schönlein es ahora llamada vasculitis IgA. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina A en las paredes de los vasos. Entonces, por eso se cambió el nombre a esta denominación. Vamos a continuar. Un segundo. Ahí está. Recordemos rápidamente, vasos grandes, tenemos Takayasu, tenemos arteritis celular gigantes, medianos vasos, que tenemos Kawasaki, tenemos la panarteritis nodosa, y la de pequeños vasos. En esta nos vamos a centrar, porque recordemos que la de pequeños vasos puede ser aquellas asociadas a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, o sea, a los ANCA, o tenemos las vasculitis de pequeño vaso asociada a inmunocomplejos o complejos inmunes. Y esas tenemos varias, entre ellas la vasculitis crioglobulinémica, la IgA y la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la antimembrana basal glomerular. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, Milena? Entre la asociada a inmunocomplejos y la vasculitis ANCA. ¿Milena? Sí, doctor, mi computadora no quería reaccionar. ¿Más por la presencia de granulomas? El La granuloma, diferencia ¿cuál? en Porque las que blanca positivo. Más recuerda en que la... la polengitis microscópica no tiene granulomas. Y es una ANCA. Claro, bueno, también por la presencia del blanca positivo. No Porque necesario. la... ¿Cuál es la diferencia histológica? Yo quiero que me des la diferencia histológica. Doctor, disculpe, no le escuché que ¿Marco? me preguntó, no escuché, se cortó el audio un poco. No, La, estamos con Milena. oh, perdón. ¿Algo, Milena? ¿O no te acuerdas? Ya lo hemos Bueno, revisado. es era por depósitos de inmunocomplejos. ¿Cuál? Me parecía que era el G. No. A ver, Milena. Las vasos pequeños son dos. Las asociadas a ANCA y las asociadas a inmunocomplejos. ¿Cuál es la diferencia histológica entre las dos? A ver, lo hemos visto, esto lo hemos repetido hasta 3 veces. A ver, Marco. Doctor, la presencia de inmunocomplejos, de inmunoglobulina A, bueno, No, ¿me pues escucha? eso es lo que está asociado a la IgA, pero ¿cuál es la diferencia entre la de vasos? Sí, ¿cuál es la diferencia entre la de... Necrotizantes. Hola, ¿me escuchan? Doctor, por rato se le va el audio por completo y de ahí regresa por ratitos. ¿Se escucha?
¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Ahora sí, doctor. Sí, sí se Ya, escucha, la doctor, solo diferencia, que se recorta un poco, creo. ya, ¿cuál es la diferencia entonces entre la vasculitis danca y la sociedad de inmunocomplejos, histológicamente? Ya, se han Yo también olvidado. iba a decir A ver, Claudia, inmunocomplejos. ya, pero ¿cuál tiene inmunocomplejos, pues? ¿Cuál, Claudia? Está asociada a inmunocomplejos. Ya, ¿y cuál es la diferencia con la zanca? Que no tienen los inmunocomplejos. Exactamente, esa es la diferencia, pues. O sea, las vasculitis danca, recuerden que se llaman vasculitis pausiinmunes, es decir, que tienen poco o ningún depósito de inmunocomplejos en sus vasos, en las paredes de los vasos sanguíneos. En cambio, la asociada inmunocomplejos tiene inmunocomplejos abundantes de su vaso sanguíneo. Entre ellas, si hablamos de la IgA, entonces va a estar con abundantes depósitos de inmunoglobulina A en sus paredes. Entonces, esa es la diferencia. No se olviden, o sea, la ANCA siempre es pausinmune. Entonces, acá tenemos las diferencias, tenemos las de complejos inmunes. Miren, ¿qué dice la de complejos inmunes? Vasculitis moderada a marcada o marcado depósito en las paredes del vaso de inmunoglobulinas y o componentes del complemento predominantemente afectando pequeños vasos. La glomerulonefritis es frecuente. Entre ellas tenemos la IgA, que está aquí marcada, y la IgA que nos dice la definición del 2012. Vasculitis con depósitos inmunes dominantes de IgA afectando pequeños vasos predominantemente capilares, venulas o arteriolas. Frecuentemente involucra la piel y el tracto gastrointestinal y frecuentemente causa artritis. Glomerulonefritis es indistinguible de la nefropatía IgA. Recuerden que hay una nefropatía primaria llamada nefropatía IgA, que se asocia también a IgA, pero esta no es sistémica porque solo afecta al riñón. Por eso es que si haces una biopsia, es difícil que la puedas diferenciar. ¿Cuál va a ser la diferencia en general? Que la vasculitis IgA es una enfermedad sistémica. Entonces, ¿cuál es la vasculitis IgA o antiguamente llamada púrpura de Henoch? Es una vasculitis de vaso pequeño asociado a inmunocomplejos y esta es por depósito de inmunoglobulina A en la pared del vaso afectado. Lo importante y lo interesante de esta vasculitis es que es predominantemente en la niñez y suele ser la vasculitis más común en niños, a diferencia de, por ejemplo, la vasculitis asociada a ANCA o la panarteritis nodosa. La más común es justamente esta vasculitis IgA. No hay diferencias entre los sexos, hombres y mujeres se afectan por igual, pero miren la incidencia. Interesante, en niños es 20.4 por 100.000, mientras que en adultos es 1 por 3. Si bien es predominantemente en los niños, también puede aparecer en los adultos y los pronósticos son totalmente diferentes. En los niños suele ser una enfermedad que no recurre, que queda como, como digamos un cuadro anecdótico, mientras que en los adultos sí suele ser recurrente. Y se asocia mucho en algunos pacientes que suelen tener compromiso renal severo, lleva a largo plazo a enfermedad renal crónica terminal hemodiálisis. La etiología desconocida, aunque se ha postulado que, o se ha visto más bien que en algunos pacientes aparece posterior a infección respiratoria. Hacen un cuadro viral respiratorio y posteriormente hacen el cuadro de la púrpura de Henoch o la vasculitis IgA. El cuadro clínico predominantemente es cutáneo, como dice la definición. O sea, la púrpura palpable es la manifestación inicial que vamos a siempre presentar. Y la distribución de esta púrpura, ¿cómo va a ser? Principalmente afecta miembros inferiores y glúteos, es donde está más frecuente. Y esa es una característica. Puede también ser en abdomen y miembros superiores, pero esto es muy poco frecuente. Y una característica de la afectación de la púrpura palpable en estos pacientes es que es simétrica. La coloración también es importante que la sepan. ¿Por qué? Porque el color con el que empieza la lesión de la púrpura palpable es el rojo, que después se va a púrpura y después se vuelve un color medio óxido con tonos marrones y posteriormente suele desvanecer, o sea, desaparece la lesión. No suele dejar mancha o cicatriz. Es interesante que muchas veces los pacientes no empiezan con púrpura
sino con un rash urticarial. Y este rash posteriormente va a pasar a ser una púrpura. O sea, precede el rash urticarial a la púrpura per se, y las áreas de necrosis no suelen ser muy comunes y se ven más en los pacientes adultos. Miren, por ejemplo, este fotito es interesante, vemos la púrpura palpable en ambos miembros inferiores, como ven es bilateral, es simétrica. Acá tenemos otra foto mucho mejor, miren, acá tenemos una lesión ya que es, si notan, acá es más eritematoso, ¿no? Acá ya lo tenemos más violáceo, ¿no? Y es palpable, se nota claramente que es sobrelevado, ¿no? Acá le están haciendo esta prueba, esto de acá es un vidrio, es como un porta, y eso de ahí está haciendo vitropresión, y la vitropresión en la púrpura palpable, recuerden que es negativa, ¿no? No desaparece la vitropresión. Acá tenemos más, miren, claramente palpable, bilateral, simétrico. Acá vemos compromiso de miembros superiores y no solamente vemos la púrpura, sino también que aparenta que hay artritis en manos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, unas lesiones hemorrágicas que probablemente esto se da más en adultos o en niños o adolescentes, ¿no? O sea, suelen ser niños ya de más de 16 años cuando presentan estas alteraciones. Entonces, cuando los pediátricos suelen ser más solamente púrpura, en cambio lesiones hemorrágicas o necrosis en adolescentes o adultos. Y acá también vemos que puede afectar también el abdomen, ¿no? Aunque suele ser menos frecuente. El compromiso gastrointestinal es importante porque es uno de los más que también se asocia mucho a la enfermedad y lo cual el paciente suele ingresar a la emergencia. Los síntomas básicamente son dolor, que es la segunda manifestación más frecuente. Es debido a hemorragias submucosas. Así como está corriendo púrpura en la piel, esta púrpura también puede estar sucediendo en el tracto gastrointestinal, entonces eso puede generar dolor. Se asocia también a náuseas y vómitos, y una de las manifestaciones más severas es sangrado gastrointestinal con presencia de hematemesis o melee. La intussusección, que es una complicación que muchas veces puede ser quirúrgica, es un hallazgo que puede estar asociado a la enfermedad, pero suele ser infrecuente. Acá vemos, por ejemplo, en esta endoscopía, vemos lesiones eritematosas en todo el tracto, ¿no? Vemos acá, y esto es como si fuera la púrpura, pero en la mucosa del tracto gastrointestinal. El compromiso musculoesquelético también es una de las manifestaciones de la vasculitis IgA, en la cual la artalgia es lo más común. O sea, suele haber artalgia. Puede haber artritis, sí, pero tampoco no es muy común. Más son el dolor articular. Y algo interesante, que puede preceder a la púrpura palpable, ¿no? En promedio de 5 días desde la presentación del cuadro completo. Y si hay artritis, suele ser de miembros inferiores y suele ser de distribución oligoarticular. Lo importante es que esta artritis no deja secuelas, no es como la artritis idiopática juvenil poliarticular que puede ser deformante, en este caso no deja secuelas. Y con el compromiso musculoesquelético es más común en los niños que en los adultos. El compromiso renal es importante porque en los niños, que son el grupo más afectado, suele presentarse hematuria sintomática. Eso es lo principal. Muy raras en los niños y se suele manifestar como por ejemplo la glomerulonefritis, como aumento de creatinina, hematuria, microhematuria, perdón, o proteinuria, ¿no? Y en algunos casos hasta asociación con hipertensión arterial. El síndrome nefrítico nefrótico, es decir, que tenga características de nefrítico como elevación de la presión arterial, elevación de creatinina, proteinuria y microhematuria y nefrótico con una proteinuria en rangos nefróticos, es la manifestación más severa y es algo que nos va a llevar a usar tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, como vemos, el compromiso renal es más común en los adultos que en los niños. Y es importante, como habíamos dicho al inicio de la exposición, el compromiso renal es el causante de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en los niños suele ser con microhematuria. Entonces el paciente resuelve el problema de microhematuria y está normal, no se ha afectado. Los son los adultos cuando hacen
siquiera suele haber compromiso renal, muchas veces puede ser severo. Y esto que hace que ya haya algún tipo de daño a nivel glomerular. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, pero se corta cada rato. Ya, ¿qué parte no han escuchado? Solo escuché hematuria, lo de la hematuria sintomática. Pero por eso, ya han escuchado toda la primera parte, solo falta la, porque es causante de cronicidad. Sí, solo falta esa parte. No, no son mis compañeros. Ya, lo voy a repetir, sí, lo voy a repetir de todas maneras. Ya, la hematuria sintomática es la principal causa o la principal manifestación del compromiso renal. Esta hematuria sintomática suele ser lo que más se ve en los niños. Sin embargo, en algunos casos puede haber glomerulonefritis, que eso ya saben, que se manifiesta por aumento de creatinina, microhematuria, proteinuria y asociación a hipertensión arterial. Lo otro es que el síndrome nefrítico nefrótico, es decir, las características de nefrítico por la glomerulonefritis o el nefrótico como la proteinuria en rango nefrótico suele ser una manifestación severa y eso va a obligar a que nosotros tratemos al paciente con corticoides e inmunosupresión. Sin embargo, estos compromisos severos renales suelen ser más comunes en los adultos y en los niños y suele ser una causa de cronicidad de enfermedad. ¿Por qué? Porque como este compromiso renal se ve más en los adolescentes o en adultos, suele tener reactivación. Entonces la creatinina va a estar constantemente en variación, va a poder elevarse, vamos a necesitar inmunosupresión y muchas veces a largo plazo estos pacientes terminan con falla renal terminal con necesidad de hemodiálisis. Pero sin embargo en los niños no se manifiestan los cuadros severos. Es muy raro. Se puede ver, sí, pero no es lo común. Lo común es ver la hematuria asintomática. En cuanto al laboratorio, como siempre conocido, se aumentan los reactantes fase aguda como PCR-BCG, puede haber leucocitosis y trombocitosis por el problema o por el proceso inflamatorio y puede haber anemia. En este caso, la anemia hay que tener mucho cuidado porque si es un proceso inflamatorio, podríamos asumir que es por enfermedad crónica. Sin embargo, en esta anemia puede ser por pérdida sanguínea debido a un compromiso gastrointestinal con sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos a un paciente con anemia. La IgA sérica puede estar elevado. Ojo, que se llame vasculitis IgA no implica necesariamente que los niveles de inmunoglobulina séricas estén elevados. Pueden estar elevados, sí, pero también puede estar normal y esto no descarta. Recuerden que se llama vasculitis IgA porque el depósito de IgA está en las paredes de los vasos, más no significa que tiene que estar alto en la circulación. Entonces, por lo tanto, si la IgA está alto, pues eso con mayor razón apoye. Pero si es negativo, no te descarta la enfermedad. Anticuerpos, pues negativos, acá no es como el ANCA o como el lupus donde hay un ANCA positivo, acá no hay anticuerpos. Y lo otro que es lo importante es la biopsia, en la cual vamos a ver el depósito de las inmunoglobulinas A. En los criterios de clasificación, recordemos que hay varios criterios. Primero hay los criterios del año 90, que son estos de acá, en los cuales tenemos que cumplir, como dicen los criterios, 2 de los 4. La púrpura palpable, que haya angina intestinal, que la edad de inicio sea de menos 20 años o que encontremos pues los granulocitos en las arterias o en las vénulas en la biopsia. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo aquí, que por ejemplo, si yo tengo solamente una púrpura palpable, sin ninguna otra sintomatología, que como hemos visto, la angitis o leucocitoclástica puede aparecer, que puede ser una reacción a medicamentos, por ejemplo, puede ser una reacción a un proceso infeccioso, y solamente tener púrpura y no tener otra cosa. Entonces, si yo tengo púrpura, solamente púrpura, y yo tengo, o tiene el niño 15 años, cumple, y eso es una púrpura de Henoch-Schönlein, no necesariamente, porque recordemos que la púrpura de Henoch tiene otras características clínicas. Entonces, este tipo de clasificación lo que nos llevaba era a tener muchos pacientes que no necesariamente eran Henoch, sino que eran pacientes que podían tener una vasculitis leucocitoclástica en piel aislada. Entonces, por esa razón, se hicieron estos otros criterios que son eh, de Michael, y estos criterios, dos criterios más, y tienes que completar 3 para que tú puedas decir que es una púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Cuáles son? La púrpura palpable continúa la angina intestinal, pero se agrega sangrado gastrointestinal, se agrega la hematuria y que no haya un antecedente de medicación previa.
y lo otro que le da de menos 20 años. Entonces, en este caso ya podemos nosotros sí tener más, asegurarnos mucho más de que el paciente no solamente tenga una vasculitis leucocitoclástica en piel y afirmar que es Henoch, sino que tenemos que tener otras características, entre ellas las características renales o las características intestinales, para poder decir que el paciente tiene la púrpura. Entonces, con estos criterios se mejora mucho más la sensibilidad y podemos captar con mucho mayor precisión pacientes con vasculitis IgA. Y el tratamiento, hay que tener una cosa muy importante. La mayoría de los casos que vienen con la púrpura palpable, con dolores articulares, sin artritis, ojo, y solamente dolor abdominal, pero que no hay mayor complicación, se pueden autolimitar y no necesitan un tratamiento. Entonces, en estos casos, no todas las púrpuras tienen que recibir corticoides. Eso es lo que tienen que entender. Segundo, que los AINES son una muy buena alternativa cuando el paciente tiene dolor articular, pero hay que tratar de evitarlo si es que el paciente tiene falla renal o tiene sangrado gastrointestinal. Las glucocorticoides, ojo, tienen que tener, no hay estudios que demuestren que los glucocorticoides tienen beneficio sobre el no usarlos, porque se ha visto que no alteran la progresión del compromiso renal gastrointestinal, es decir, si tú le haces a un adulto, a pesar de que tiene compromiso severo, puede al final progresar hacia hemodiálisis. Y lo otro es que no previene, es decir, si tú tienes un paciente con solamente púrpura, dolor y artralgias, y tú le das corticoides, eso, el darle corticoides no te va a prevenir que pueda ser un problema severo gastrointestinal o un problema severo renal. Entonces, no previene. Sin embargo, a pesar de estas indicaciones o estos hallazgos, cuando hay dolor abdominal, muchos de los médicos utilizamos el corticoide, justamente porque tenemos miedo de las complicaciones como el sangrado gastrointestinal o la intussusección. Entonces, ¿qué han visto? Que los glucocorticoides sí llegan a mejorar rápidamente el dolor, porque hemos visto que el 50% de casos, cuando le das corticoides, mejoran a las 24 horas. Y lo otro es que parece, porque eso no hay estudios que lo demuestren de forma adecuada, pero parece que sí disminuye el riesgo de presencia de intussusección. Y, sin embargo, el tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores se debe instalar siempre y cuando haya una nefritis severa, o sea, hay un aumento de creatinina, proteinuria marcada. En esos casos sí debemos tratar al paciente. Eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Es un tema bien corto, como han visto, toma bastante práctico y es un tema que van a ver mucho cuando ustedes sean médicos, cuando sean internos también, entonces, y lo van a ver bastante en pediatría. En adultos, muy rara vez se ve. Entonces, algo que van a ver constantemente cuando vean niños. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Doctor, una pregunta. En los Sí, criterios de diagnósticos para los pacientes adultos, son los mismos. pero ellos podrían cumplir solamente uno de los cuatro, al menos de los que eran de los primeros que puso. Claro, porque, por ejemplo, puede tener púrpura, puede tener la hematuria y no asociación a medicación, y ya tiene 3 de 6. Recuerda que en este caso, cuando agregamos estos otros dos criterios, se tienen que tener 3 de 6. En el anterior, que eran 4, eran 2 de 4. Pero como les comento, hay pacientes que vienen solo con púrpura palpable y eso no es Henoch. Y solamente por tener púrpura y tener de 20 años completaría el diagnóstico. Entonces, estos son mucho más adecuados. Entonces, un paciente, como tú dices, adulto, completa con púrpura, con hematuria, por ejemplo, y no medicaciones, y tiene pues tiene un compromiso ya sugerente de vasculitis IgA. Entonces, sí se puede aplicar para los adultos. Doctor, y ese mismo paciente adulto que ya se comprobó que tiene la púrpura por IgA, ¿lo comienzo a tratar con corticoides para evitar complicaciones? No No necesariamente. necesariamente. Si solamente es una hematuria, si solo es una hematuria, microhematuria, y solamente hay púrpura, el tratamiento puede ser observación nada más. No necesariamente tienes que dar corticoides. Como hemos visto acá, como les comento acá, que los corticoides no cambian el curso de la enfermedad, ni previenen las complicaciones severas. Entonces, no necesariamente todo es corticoides. Corticoides es cuando hay dolor abdominal o en pacientes con nefritis severa. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Entonces, si no hay ninguna pregunta, eso es todo por el momento. Un gusto. Espero que mañana den buen en su examen. Y cualquier cosa, ya saben, tienen mi correo, mi teléfono para alguna duda, alguna información. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Cuídense mucho.